Hola, viajeros de las historias. Mi hermana manipuló a mis padres para echarme de mi propia casa, pero nunca se imaginaron las consecuencias. El vidrio rompiéndose marcaban las palabras de mi hermana. Tienes que irte, Camila, esta misma noche. Isabela estaba en mi cocina, con los brazos cruzados, mientras los pedazos de mi taza de café favorita se esparcían por el suelo entre nosotras. Soy Camila, y hasta hace 5 minutos pensaba que estaba teniendo una tranquila noche de martes en mi propia casa. Ahora, mi hermana y mis padres estaban representando algo que parecía una intervención fallida. Y esto es ridículo, dije mientras tomaba toallas de papel para limpiar el desastre. No pueden simplemente invadir mi casa y exigir que me vaya. Mi madre se retorcía las manos, sentada en el borde de mi sofá, como si estuviera lista para huir. Mi padre no podía mirarme a los ojos, de repente fascinado por el patrón de la alfombra de la sala. La misma alfombra que yo compré el año pasado cuando se mudaron aquí, alegando dificultades financieras temporales. Lo discutimos como familia, continuó Isabela con ese tono de superioridad que yo odiaba. Lo has tenido demasiado fácil durante mucho tiempo, viviendo aquí, trabajando desde casa, mientras el resto de nosotros lucha. Me enderecé, con las toallas de papel empapadas de café en la mano. Perdón, ¿esta es mi casa? Yo pago la hipoteca. Los dejé quedarse aquí gratis el último año. Y ese es exactamente el problema, replicó Isabela. Has usado eso en nuestra contra, pretendiendo ser generosa mientras nos hacía sentir inferiores. Es tóxico. Una risa amarga y cortante salió de mí. ¿Tóxico? Eso es irónico, viniendo de ti. ¿Dónde exactamente creen que debo ir? Ese no es nuestro problema, dijo Isabela. Necesitamos el espacio. Mamá y papá necesitan estabilidad, y yo necesito un lugar donde quedarme después de mi divorcio. Eres soltera, exitosa, te las arreglarás. Mis manos comenzaron a temblar. Mamá, papá, ¿realmente están de acuerdo con esto? Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas, pero asintió. Mi padre carraspeó. Querida, creemos que es lo mejor. Isabela nos necesita ahora, y tú siempre has sido tan independiente. La traición me golpeó como un puñetazo físico. 5 años apoyándolos, reorganizando mi vida para atender sus necesidades, y ese era mi agradecimiento, ser expulsada de mi propia casa por la hermana que siempre envidió mi éxito. Tienes hasta mañana por la noche, declaró Isabela. Te ayudaremos a empacar. De ninguna manera, tomé mi celular. Voy a llamar a la policía. Esta es mi propiedad. De hecho, finalmente habló mi padre, con voz baja pero firme. Ya hablamos con un abogado. Como hemos establecido residencia aquí, no puedes expulsarnos legalmente sin pasar por un proceso formal de desalojo. Pero puedes irte voluntariamente. Las piezas encajaron. Lo habían planeado probablemente durante semanas, mientras yo trabajaba hasta tarde en los proyectos de mis clientes. Ellos tramaban cómo quedarse con todo lo que yo había construido. Esto es una locura, dije en un susurro. Ustedes son mi familia. Exactamente, respondió Isabela con una leve sonrisa en el rostro. La familia ayuda a la familia. Y ahora tú puedes ayudar, saliendo. Miré a cada uno de ellos. El rostro culpable de mi madre. Los ojos esquivos de mi padre. La expresión triunfante de Isabela. Algo frío y duro se cristalizó en mi pecho. Está bien, dije, sorprendida con mi tono tranquilo. Me iré. Pero recuerden este momento. Recuerden que ustedes eligieron esto. Y no seas dramática, Isabela puso los ojos en blanco. En realidad, te estamos haciendo un favor, enseñándote un poco de humildad. Caminé hacia mi habitación con sus voces desvaneciéndose detrás de mí. Mis manos estaban firmes ahora mientras tomaba mi bolsa del portátil y comenzaba a separar lo esencial. Ellos creían que me conocían, la hija confiable, la hermana exitosa que siempre seguía el camino correcto. Pero no tenían ni idea de lo que era capaz. Mientras reunía mis cosas metódicamente, hice una promesa silenciosa a mí misma. Querían enseñarme una lección, está bien.
pero las lecciones funcionan en ambos sentidos. Y me aseguraría de que ésta quedara marcada. Los escuché murmurar en la sala, probablemente felicitándose, celebrando. Pronto aprenderían que el karma tiene una forma de regresar. Y yo me encargaría de darle un empujoncito. La habitación extra de Mateo se sentía como una celda de prisión, incluso con mi portátil zumbando en la mesa prestada. 5 años de recuerdos invadieron mi mente mientras miraba la pantalla, tratando de concentrarme en los plazos de los clientes en lugar de en la ira. «Estás rechinando los dientes otra vez», dijo Mateo desde la puerta. Me entregó una taza de café, el vapor subiendo entre nosotros. «¿Quieres hablar de eso? ¿Sobre cómo mi familia me emboscó anoche? ¿O sobre cómo lo planearon durante semanas mientras comían mi comida y vivían en mi casa?» El café estaba demasiado caliente, pero lo bebí de todos modos. Mejor que gritar. «¿Recuerdas cuando se mudaron por primera vez?», pregunté, dejando la taza sobre la mesa. Mamá dijo que era temporal, solo hasta que liberaran los fondos de la jubilación de papá. Solo hasta encontrar un nuevo lugar. «Recuerdo que estabas emocionada», dijo Mateo, apoyándose en el marco de la puerta. Noches de cenas familiares, tradiciones en las fiestas. Y sí, bueno, eso duró aproximadamente 2 semanas, abrí mi aplicación bancaria, revisando las transacciones. Luego vinieron los gastos de emergencia, las constantes reformas que decían que la casa necesitaba. La forma en que Isabela comenzó a aparecer cada vez más, trayendo consigo sus dramas. Mi teléfono vibró. El nombre de mamá apareció en la pantalla. Tercera llamada del día. Rechacé la llamada. «O probablemente quieren saber dónde están algunas de sus cosas», dije, permitiéndome una pequeña sonrisa. Es impresionante cómo no se dieron cuenta de que estuve cambiando mis documentos importantes y cuentas a un nuevo banco el mes pasado. «Sabía que algo se venía», asintió Mateo. «Pero eso no explica por qué estás mirando fotos antiguas de hace 5 años en lugar de trabajando en el proyecto Morrison». Minimicé la ventana que él había visto. «Investigación. Estoy documentando todo. Cada centavo que pidieron prestado, cada cuenta que prometieron pagar pero no lo hicieron, cada vez que sabotearon mi trabajo o invitaron gente cuando tenía plazos que cumplir». «Camila», el tono de Mateo era de advertencia. «No lo hagas. ¿No viste la cara de Isabela anoche? No se trataba solo de necesitar un lugar para quedarse. Ella disfrutó de eso. Siempre fue así, ¿sabes? Cuando éramos niños, rompía mis cosas y convencía a nuestros padres de que era mi culpa. Cuando conseguí mi primer trabajo en diseño, les dijo a todos que solo lo había conseguido porque coqueteé con el jefe. Mi teléfono vibró nuevamente. Esta vez era papá. Abrí una foto de hace 5 años. «Mira esto. Cena familiar. Todos sonriendo». 2 días después, Isabela apareció con 3 maletas diciendo que su matrimonio estaba en pausa. Nunca se fue. Empezó a reorganizar mis muebles, a criticar mi horario de trabajo, a decirle a mamá y a papá que yo era egoísta por querer silencio para cumplir con mis plazos. «¿Qué estás planeando?», preguntó Mateo con calma. Respondí que aún estaba reflexionando, pero pasé toda la tarde tratando de organizar mis pensamientos. Aún sentía el peso en la conciencia de que, de alguna forma, seguían siendo mi familia. Sin embargo, esa noche tomé una decisión en mi mente. Aunque el peso de ella me asustaba, pasé horas revisando mentalmente cada detalle. Recordando las noches en las que trabajé hasta tarde para mantener mi hogar mientras ellos vivían cómodamente, sin preocuparse por las cuentas. Algo tenía que cambiar. Yo tenía que cambiar. Mateo notó mi inquietud mientras caminaba de un lado a otro en la habitación. «Y Camila, tienes que actuar. No sirve de nada quedarte pensando en esto». «¿Y si estoy siendo cruel?». «Son mi familia», respondí, sentándome al borde de la cama con las manos temblorosas. Mateo se acercó y puso su mano en mi hombro. «Ser firme no es ser cruel. Ellos cruzaron el límite, y tienes todo el derecho de luchar por lo que es tuyo. No se trata de venganza. Se trata de recuperar el control de tu vida».
Esas palabras fueron el último empujón que necesitaba. Por primera vez en días, algo dentro de mí comenzó a calmarse. La inseguridad seguía ahí, pero ahora venía acompañada de una determinación silenciosa. A la mañana siguiente, me senté con mi laptop y comencé a organizar todo, las cuentas de la casa, los contratos, los mensajes antiguos donde permití que se mudaran temporalmente. Los registros de las veces que pagué cosas que ellos prometieron reembolsar y nunca lo hicieron. Hice una lista de todo lo que necesitaba documentar, consciente de que esto sería esencial para cualquier acción que decidiera tomar. Mateo me trajo un café mientras trabajaba y, al entregármelo, sonrió. Esto es de lo que hablo. Tienes todo lo necesario para resolver esto. Solo necesitas creer en ti. Ese mismo día, busqué a una abogada. Clara fue recomendada por un conocido de Mateo, y en la primera reunión demostró ser eficiente y directa. Camila, tu situación es clara. Ellos están aprovechándose de ti, pero tienes un caso sólido. Comenzaremos con una notificación formal exigiendo que desalojen la casa dentro de un plazo razonable. Si se niegan, procederemos con el desalojo legal. Clara habló con confianza, y aunque la palabra desalojo me causó un escalofrío, sabía que era el camino correcto. Cuando salí de su oficina, una nueva energía parecía apoderarse de mí. Por primera vez en semanas, sentía que tenía el control. Mateo estaba esperando afuera. ¿Y bien?, preguntó ansioso. Ella enviará la notificación mañana, respondí, sosteniendo el sobre con los documentos firmados. Mateo sonrió, orgulloso. Eso es. Estás dando el primer paso para comenzar de nuevo. Mientras caminábamos hacia el auto, sentí que el peso de la culpa comenzaba a disminuir. No sabía cómo reaccionaría mi familia, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera. A la mañana siguiente, mientras tomaba un café en la pequeña mesa de la cocina de Mateo, recibí un mensaje de Clara confirmando que la notificación ya había sido entregada. Mi corazón se aceleró. Sabía que su reacción no tardaría en llegar. Y tenía razón. Menos de una hora después, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Primero fueron mensajes de mi madre, llenos de palabras melancólicas sobre cómo estaba traicionando la confianza de la familia. Luego, Isabela envió una serie de audios furiosos. ¿Quién te crees que eres, Camila? ¿Cómo te atreves a tratarnos así? Somos tu familia. ¿Crees que puedes simplemente echarnos como si fuéramos extraños? Respiré profundo antes de responder. Isabela, esto no es algo que decidí de un día para otro. Ustedes cruzaron los límites. Tienen 30 días para salir. Eso es lo máximo que puedo hacer. ¿30 días? Y gritó en el siguiente audio. Que esto es absurdo. Eres una ingrata, Camila. Ingrata. Esa última palabra resonó en mi mente, pero no me permití flaquear. Mateo entró en la cocina en ese momento y vio mi rostro tenso. Ya empezaron, ¿verdad? Y preguntó, cruzando los brazos. Y empezaron, asentí con la cabeza, pero no voy a retroceder. Poco después, mi padre me llamó. Su voz era más calmada, pero cargada de decepción. Hija, ¿qué hicimos para merecer esto? Pensé que éramos una familia. Papá, seguimos siendo una familia, respondí, intentando mantener la calma. Pero eso no significa que puedan tomar todo lo que es mío y hacerme sentir culpable por ello. Necesito que respeten mis límites. Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que murmurara. Realmente esperaba más de ti, Camila. Cuando la llamada terminó, miré a Mateo, quien estaba apoyado en el fregadero. No lo van a poner fácil, ¿verdad? No lo harán, respondió, pero lo sabías desde el principio. Y por eso tienes que seguir adelante. El resto del día fue una mezcla de mensajes agresivos de Isabela y los intentos de mi madre por hacerme cambiar de opinión. A pesar del desgaste emocional, cada notificación me convencía más de que estaba haciendo lo correcto. Al final de la tarde, Clara me envió un mensaje con una actualización. Respondieron. Alegan que la casa es tan suya como tuya por el tiempo que han vivido ahí. Me encargaré de esto, pero es probable que intenten prolongar el proceso.
Mateo notó mi expresión tensa mientras leía el mensaje. Van a pelear, dije, sujetando el teléfono con fuerza. Y tú también, respondió con firmeza. Esto es solo el comienzo. Los días siguientes fueron una prueba constante para mi paciencia. Isabela parecía decidida a convertir la situación en un completo caos. Todo comenzó con mensajes diarios, algunos suplicando, otros llenos de insultos. Cada vez que mi teléfono vibraba, mi estómago se revolvía, pero me negaba a responder. Era exactamente lo que ella quería, una reacción. Mi madre, por otro lado, adoptó un enfoque diferente. Apareció en el apartamento de Mateo sin avisar. Cuando abrí la puerta, su rostro estaba marcado por el cansancio. Pero había algo más. Un intento de manipulación disfrazado de preocupación. Y Camila, esto tiene que parar. Tu hermana está al borde de un colapso. ¿Sabes cuánto ha sufrido? Y ahora estás poniendo más peso sobre sus hombros. Sostuve la puerta con firmeza, intentando no mostrar debilidad. Mamá, lamento lo de Isabela, pero ella es una adulta. No es mi responsabilidad arreglar las cosas por ella. Ya he hecho suficiente. ¿Suficiente? Su voz se quebró. ¿Crees que dejar a tu familia sin hogar es suficiente? ¿Qué crees que dirá la gente? ¿Cómo crees que esto nos hará ver? Respiré hondo, cruzando los brazos. ¿Tú sabes qué pienso, mamá? Que esto nunca debió suceder. Ustedes me pusieron en esta posición y ahora esperan que yo lo resuelva, como siempre lo he hecho. Pero esta vez es diferente. Mateo apareció en la sala, su mirada protectora fija en mí. Mi madre notó su presencia y rápidamente cambió de tono. Camila, por favor. Solo piensa en cómo esto afectará a todos. No es demasiado tarde para detener esta locura. La miré, sintiendo una mezcla de tristeza y enojo. Durante años, había permitido que usara ese tono de culpa para manipularme. Pero no más. No voy a cambiar de opinión, mamá. Tienen 30 días. Y si necesitan ayuda, puedo recomendarles lugares que ofrecen apoyo. Se quedó inmóvil por unos segundos, quizás esperando que reconsiderara. Al darse cuenta de que no cedería, negó con la cabeza y salió sin decir nada más. Después de que la puerta se cerró, me senté en el sofá, exhausta. Mateo se acercó y puso una taza de té en mis manos. Estuviste increíble. De entonces, ¿por qué no me siento así? Murmuré. Porque es difícil, respondió, pero estás haciendo lo que tienes que hacer. Esa noche, mi cabeza no dejaba de dar vueltas. ¿Estaré haciendo lo correcto? Es mi madre, mi padre. Claro que no merezco ser usada ni tratada así. Solo quiero que esto termine y que algún día podamos estar bien. Ser tratada así por mi propia hermana ha sido uno de los peores días de mi vida. Conforme avanzaba la semana, la tensión aumentó aún más. Isabela no tardó en contraatacar. Comenzó a difundir mentiras entre familiares y amigos en común, intentando pintar la situación como una traición cruel de mi parte. Recibí mensajes de parientes lejanos que no me buscaban desde hacía años. De repente, todos tenían algo que decir sobre mi decisión. Camila, escuché lo que le hiciste a tu madre y a tu hermana. ¿Cómo puedes ser tan fría? Decía un mensaje de una tía que apenas recordaba mi nombre. Sabía que eso de ser exitosa se te subiría a la cabeza. Nadie esperaba esto de ti, Camila. Pero supongo que el dinero cambia a las personas. Decía otro mensaje, esta vez de un primo lejano. Los mensajes eran tan crueles como agotadores, pero me obligué a ignorarlos. Mateo me aconsejó que bloqueara a todos, pero había una parte de mí que no podía desconectarse por completo. Al final de cuentas, por más que quisiera negarlo, seguían siendo mi familia. En el trabajo, las cosas también empezaron a complicarse. Descubrí que Isabela había contactado a un colega mío fingiendo que quería entender mejor mi rutina. Usó esa información para intentar construir una narrativa de que estaba tan obsesionada con el trabajo que descuidaba a mi familia. Y Camila, necesito preguntarte algo, dijo mi jefe, llamándome a su oficina. Tu hermana se puso en contacto conmigo y, bueno,
parecía preocupada. ¿Todo está bien en casa? Mi corazón se aceleró. Isabela había cruzado un límite que nunca pensé que cruzaría. Todo está bien. Sí, mi hermana está pasando por un momento difícil y quizá exageró un poco las cosas, dije, haciendo lo posible por parecer tranquila, aunque por dentro sentía una rabia incandescente. Solo ten cuidado, Camila. Me gusta mucho tu trabajo, pero ya sabes cómo estas cosas pueden propagarse. Salí de la oficina sintiendo que un peso enorme caía sobre mis hombros. Isabela estaba dispuesta a destruir no solo mi reputación personal, sino también mi carrera. Mateo me encontró a la salida del trabajo ese día. Notó mi expresión abatida y me llevó a una cafetería cercana. ¿Qué pasó?, preguntó, colocando una taza de té caliente frente a mí. Le conté todo, desde los mensajes de los familiares hasta la interferencia en mi trabajo. Me escuchó con atención y su expresión se volvió más sombría con cada palabra. Esto ya pasó los límites, Camila. Necesitas protegerte. Lo sé, suspiré. Pero, ¿cómo? Ella está en todas partes. Mateo colocó su mano sobre la mía. Empieza documentando todo. Isabela no se va a detener hasta conseguir lo que quiere. Esto no es solo por el desalojo, es por el control. Sus palabras me golpearon con fuerza. Tenía razón. Isabela siempre quiso tener el control, y ahora que lo estaba perdiendo, estaba desesperada. Decidí que no dejaría que me venciera. Era momento de actuar con inteligencia. El mes finalmente pasó desde la última reunión con Clara, mi abogada. Durante ese tiempo, sentí como si estuviera viviendo en un limbo. Aunque sabía que tenía la razón, había una parte de mí que aún temía el resultado. La casa era mía, pero el sistema judicial podía ser impredecible. Clara me actualizaba regularmente sobre el avance del proceso. La documentación estaba sólida, las pruebas eran claras, y todo indicaba que el tribunal decidiría a mi favor. Pero hasta que eso fuera oficial, no podía relajarme completamente. El día de la audiencia final, Clara me encontró en el vestíbulo del tribunal. Parecía confiada, pero mantenía su postura profesional. Hoy es el día, Camila. Quiero que sepas que hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Clara puso una mano en mi hombro, transmitiéndome una tranquilidad firme. Confía en el proceso. Entramos en la sala de audiencias, y ahí estaban mis padres e Isabela. No hicieron ningún esfuerzo por disimular lo incómodo que era verme. Mi madre tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado. Isabela mantenía su expresión despectiva de siempre. Mi padre, como de costumbre, evitaba mirarme. El juez entró y comenzó a leer el caso. Clara presentó nuestros argumentos con precisión, destacando las pruebas que demostraban que la casa era mía, que había permitido que vivieran ahí como un acto de buena voluntad, pero que habían abusado de mi generosidad. Del otro lado, la defensa intentó argumentar que yo los había invitado a vivir ahí indefinidamente, lo que técnicamente establecería residencia permanente. Fue un intento débil. Incluso el juez parecía escéptico. Después de unas horas de deliberación, el juez finalmente dio el veredicto. La propiedad es legalmente de la señora Camila, y el permiso inicial para que los acusados residieran en la casa no establece derechos de posesión. Por lo tanto, fallo a favor de la demandante. Los acusados tendrán un plazo de 30 días para desocupar la residencia. Mi corazón casi explotó. Clara apretó mi mano, sonriendo. «O lo lograste, Camila. Ahora es oficial». Miré a mi familia. Mi madre parecía devastada, mientras Isabela estaba visiblemente furiosa. Mi padre, simplemente, bajó la cabeza sin decir una palabra. Esperaba sentir algún tipo de dulce venganza, pero en realidad, lo único que sentí fue alivio. Finalmente, tendría mi casa de vuelta. Después de la audiencia, Isabela me abordó afuera. ¿Ya estás satisfecha ahora? Conseguiste lo que querías. Destruiste a nuestra familia. Respiré hondo antes de responder. Yo no destruí nada, Isabela. Ustedes lo hicieron solos. Yo solo hice lo necesario para proteger lo que es mío. Me lanzó una mirada de desprecio y se fue. Mi madre,
sin decir nada, solo me miró con tristeza antes de seguir a Isabela. Mi padre ni siquiera intentó hablar conmigo. Esa noche, de regreso en la casa de Mateo, finalmente sentí que podía respirar. Aún había mucho por resolver, pero saber que mi casa sería mía nuevamente me trajo una sensación de paz que no sentía desde hacía meses. Mateo sonrió al verme relajada en el sofá. ¿Y ahora cuál es el plan? Le devolví la sonrisa, sintiéndome más segura que nunca. Reconstruir. No solo la casa, sino mi vida. Y, por primera vez en mucho tiempo, realmente lo creía. Los días que siguieron a la audiencia fueron silenciosos. Mi casa estaba a punto de ser mía nuevamente, pero por alguna razón, la victoria no era tan dulce como había imaginado. Clara había sido precisa al decir que tenía derecho a reclamar lo que era mío, pero la batalla contra mi propia familia dejó cicatrices profundas y sentimientos extraños. El silencio que siguió era ensordecedor. Mis padres e Isabela no me buscaron desde aquel día en el tribunal. Ningún mensaje, ninguna llamada. Nada. Sabía que necesitaban tiempo para procesar la derrota, pero su ausencia total me hizo preguntarme si había cruzado una línea irreparable. Aunque la traición de ellos me había lastimado profundamente, una parte de mí todavía anhelaba algún tipo de reconciliación. Mateo notó mi humor introspectivo mientras desayunábamos. «Estás muy callada hoy, Camila». «¿Todo bien?», preguntó, colocando una taza de café frente a mí. Suspiré, revolviendo el café sin pensar realmente. «No lo sé, Mateo». «Debería estar feliz, ¿verdad? Después de todo, recuperé mi casa. Pero, por otro lado, no puedo dejar de pensar en el hecho de que tuve que demandar a mi propia familia». Él me miró con empatía, apoyando el mentón en las manos. «Hiciste lo que tenías que hacer. Ellos te pusieron en esa posición, no al revés. Es normal sentirse así, pero no te culpes por proteger lo que es tuyo». Pasé el día reorganizando mis pensamientos. Traté de convencerme de que había hecho lo correcto. Me recordé a mí misma todos los momentos en los que Isabela había menospreciado mis esfuerzos, cuando mis padres evitaron apoyarme aún sabiendo que yo tenía razón. Había sido injustamente tratada. Pero, aún así, sentía el dolor de perder la conexión con mi familia. Por la noche, mientras acomodaba algunas cosas en la casa de Mateo, encontré una foto antigua. Era una imagen de mis padres, Isabela y yo. Había sido tomada años atrás, en una parrillada, antes de que surgiera cualquier señal de conflicto entre nosotros. Estábamos sonriendo, con los brazos alrededor uno del otro, como una familia que parecía indestructible. Las lágrimas vinieron sin aviso. Me senté en el suelo, sosteniendo la foto, sintiendo un nudo en el pecho. Era injusto que todo hubiera llegado a este punto. Quería mi casa, pero no quería que eso costara la relación con mi familia. Al final de la noche, envié un mensaje corto a mi madre. «Espero que estén bien». No esperaba una respuesta. Y no la hubo. Lo hice más por mí misma, como una forma de decir que, a pesar de todo, todavía me importaban. Antes de dormir, miré por la ventana del cuarto de Mateo. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, y un pensamiento vino a mi mente. Estoy en control de mi vida nuevamente. Aunque el dolor era real, sabía que con el tiempo disminuiría. La injusticia que había sufrido no sería olvidada, pero ahora era momento de empezar de nuevo. Aunque eso significara seguir adelante sola. Con la decisión judicial a mi favor, finalmente pude respirar aliviada. Mi casa estaba nuevamente en mis manos, pero el peso emocional de la batalla contra mi propia familia era evidente. La primera noche que pasé sola en casa después de la victoria fue silenciosa, pero llena de reflexiones. Cada rincón traía recuerdos de las personas que más amaba, y el conflicto reciente parecía un fantasma que rondaba cada espacio. Decidida a recuperarme, busqué la ayuda de una terapeuta. Fernanda me ayudó a navegar por los sentimientos complejos que me abrumaban. En las sesiones, hablé sobre el dolor de la traición, la culpa por haber llevado el caso a la justicia y el alivio por haberme mantenido firme. Fernanda me alentó a escribir en un diario, lo que me ayudó a organizar mis pensamientos y a ver los acontecimientos con mayor claridad. Poco a poco,
me di cuenta de que, a pesar del dolor, me había convertido en una persona más fuerte y consciente de mis límites. Empecé a llenar mi rutina con actividades que me hacían feliz. Volví a pintar, un pasatiempo que había abandonado, y dediqué más tiempo a los amigos que siempre me habían apoyado, como Mateo. Semanas después del veredicto, recibí un mensaje de mi madre. El texto era breve y dudoso. Camila, lo siento por todo. ¿Podemos hablar? Aunque estaba renuente, decidí aceptar. Acordamos encontrarnos en un café neutral, lejos de cualquier lugar cargado de recuerdos dolorosos. Durante la conversación, mi madre admitió haberse sentido presionada por Isabela y por mi padre, pero reconoció que había cometido un error al no tomar una postura. Debí haberte protegido, no decepcionarte, dijo con los ojos llenos de lágrimas. A pesar de su disculpa, sabía que la confianza no se restauraría fácilmente. Acordamos dar pequeños pasos para reconstruir la relación, pero dejé claro que necesitaría tiempo. Mientras tanto, supe por amigos que Isabela enfrentaba dificultades tras perder mi casa como respaldo. Sin opciones, tuvo que buscar trabajo por primera vez en años. Al principio, lo hizo a regañadientes, pero terminó aceptando un empleo administrativo, lejos de los lujos a los que estaba acostumbrada. No supe esto directamente, ya que Isabela nunca me buscó para disculparse o justificar sus acciones. Con mi casa en orden y la vida estabilizándose, me sumergí en el trabajo. El proyecto en el que estaba trabajando antes del conflicto fue entregado con éxito. Esto me valió elogios de mis superiores y abrió puertas a nuevas oportunidades. Clara, mi terapeuta, me animó a celebrar mis logros, y comencé a valorar más cada paso que daba. Un día, al final de una reunión, recibí una invitación inesperada. Me ofrecían liderar una nueva sucursal de la empresa en otra ciudad. Era una oportunidad emocionante, pero también intimidante. Después de días de reflexión, decidí aceptarla. Vería el cambio como un nuevo comienzo. Poco antes de mi mudanza, me encontré con Isabela en una tienda de conveniencia. Fue un encuentro incómodo. Al principio, evitó el contacto visual, pero finalmente se acercó. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero estoy tratando de ser mejor, dijo, con voz contenida. No sabía si debía responder, pero no pude evitarlo. Ambas nos emocionamos. Isabela, conmovida, confesó que todo había sido culpa suya, que siempre sintió que no era suficiente. Nos abrazamos y compartimos algunas palabras sobre lo que estaba pasando en nuestras vidas. Le conté que me mudaría a otra ciudad por mi ascenso. Se sorprendió y dijo que agradecía haberme encontrado para poder arreglar las cosas. Me pidió, por favor, que en el futuro intentáramos tener una relación normal, tanto con ella como con mis padres. Todo lo que pasó fue mi culpa, susurró. Solo la escuché. Le dije que lo evaluaría cuando todos estuviéramos completamente calmados. Me despedí y me fui. En mi nueva casa, reflexioné sobre todo lo que había vivido. Escribí en mi diario. La vida no siempre es justa, pero siempre nos enseña. Aprendí a protegerme, a establecer límites y a valorar quién soy. Mi pasado no define mi futuro, y cada dificultad es una oportunidad de crecimiento. Y sí, con el tiempo, perdoné a mi familia y todo lo que había sucedido. No nos veíamos tanto, pero si quería evolucionar mentalmente, no podía quedarme atrapada en el rencor. Cada uno siguió su camino, y no volvimos a tener desacuerdos. Cerré el diario y sonreí. Había llegado el momento de seguir adelante. Y así llegamos al final de otra historia aquí en Historias al Vuelo. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartir y suscribirte para seguir volando juntos por más relatos. Hasta la próxima aventura.